Hola jóvenes, soy la profesora Verónica Lazo y en esta ocasión voy a resolver las preguntas propuestas para el ciclo 2017-2 de la semana 5, el tema la escritura. En este tema vamos a ver que hay muchas observaciones, voy a tener que resolver cada una de las alternativas para, en todo caso, adelantarme a cualquier duda o a cualquier pregunta. Pero hay que tomarlo así, ¿no? Es mejor resolverlas y si es que hay que observar alguna de las preguntas las voy a decir. Pregunta 1. El texto, la pregunta se va a presentar con un texto, muchas de ellas tienen textos para aclarar, hay que también tomarlo así con mucha paciencia estas preguntas. Dice, del uso de la tilde y de la diéresis se dice en el manual de la RAE 2010, página 448, las reglas de aplicación de ambos diacríticos, como son la tilde y la diéresis, rigen para todas las palabras, con independencia de la forma en que estén escritas, ya sea en mayúsculas o en minúsculas. Respecto de la escritura de los siguientes enunciados, escriba C o I, según sea correcta o incorrecta respectivamente. Y dice uno en Romanos, Edgar y Walter expusieron sus ensayos. Aquí debemos colocar la tilde al nombre propio, Edgar, porque es una palabra grave que termina en letra R y por lo tanto debe también ceñirse a las reglas de la tildación y llevar el diacrítico en la E. Debería llevar el diacrítico, ¿no? Así como en Walter, pues es un nombre, también lleva. Antes se decía que los nombres estaban al margen de las reglas de ortografía. Sin embargo, para cuestiones de un examen debemos considerar todas las palabras, sean nombres propios o nombres comunes, con mayúsculas o minúsculas, deben llevar tildes si las reglas de tildación así lo piden, ¿no? Entonces, para estos efectos vamos a escribir incorrecto, I. Ahora, en cuestiones de la vida, ya como uno quiere llamar a sus hijos, de repente a mi hijo yo le quiero poner un nombre y no le pongo tilde, eso ya es una cuestión mía, es mi decisión. Pero eso no se pregunta en un examen, hay que siempre seguir las reglas. 2. Ángela Ramos fue amiga de Mariátegui. Ángela está con tilde, es una palabra esdrújula, y Mariátegui también, ¿no? Fue es un monosílabo que tiene mucha intensidad, es un verbo, pero no lleva tilde, es correcto como se ha escrito. Vamos a escribir C de correcto. 3. Él leyó. Ese él debe llevar tilde por ser un pronombre y de esa manera diferenciarlo del artículo que tiene exactamente la misma forma. Se vende antigüedades. En antigüedades le falta el diacrítico también, ¿no? La diéresis. Entonces, este enunciado 3 en Romanos es incorrecto. 4. Ellos compran un módem para su casa. La palabra módem es una palabra grave que debe llevar tilde por terminar en M. Por eso también es incorrecta. Y la última, César se incorporó al equipo peruano. En este caso se han tildado las palabras adecuadas, por eso es correcta. Entonces, en la 1, la primera pregunta, la secuencia sería incorrecto, correcto, incorrecto, incorrecto, correcto. Continuando con la pregunta 2, nos piden que respecto de la relación entre la lengua castellana y su sistema de escritura alfabética, se puede afirmar que, dice la alternativa A, todos los fonos son representados por las letras. Bueno, recordemos que en la lengua se representan los fonemas mediante los fonos en el habla o mediante los grafemas en la escritura. Entonces, no son los fonos los representados, sino los fonemas. Y bueno, son representados por grafemas, así que esa no es la respuesta. En la B, dice, la escritura permanece invariable en el tiempo. Si bien sabemos la escritura tiende a ser más fija, más estable, la escritura también varía. Por ejemplo, antes se escribía presidente o se admitía el uso de presidente, ministro o papa
con la letra inicial mayúsculas. Sin embargo, ahora vemos que hace algunos años eso ha cambiado y se sugiere que se escriban con minúsculas. De la misma manera, la palabra guión antes se escribía con tilde, pero ahora en todo caso se recomienda no tildar esa palabra porque es un monosílabo. Entonces, tampoco es correcto que la escritura permanezca invariable en el tiempo. En la C, la escritura cambia según los cambios fonológicos. Recordemos que la lengua cambia fonológicamente, hay muchos procesos. Por ejemplo, la D que está al inicio de la palabra dado, esa D de dado, es diferente a la segunda D de dado. La primera es más fuerte y la segunda tiende a ser un poco más relajada, dado. Incluso podría decirse dado, ¿no? Algunos cuando hablan. Esa segunda D se puede representar como un sonido fricativo, como la variante de uno de los sonidos, ¿no? De un fonema. Entonces, ese cambio no se da en la escritura, no lo expresamos en la escritura, no escribimos tal como pronunciamos. Entonces, no hay siempre ese cambio a partir de los cambios fonológicos. D, la academia crea. Acá academia se refiere a la academia de la lengua, ¿no? Crea y modifica el sistema fonológico. Recordemos que las lenguas son naturales y que por lo tanto no pueden ser creadas por una persona o por un grupo de personas. Son patrimonio histórico. Entonces la academia no crea ni modifica el sistema fonológico o las lenguas, lo que hace es prescribir la escritura, ¿no? Y sobre todo formas estándares o patrones formales para escribir. E, no poseen el mismo número de componentes. Esa es la respuesta, porque la lengua castellana tiene 19 consonantes más 5 vocales que hace un total de 24 sonidos. Obviamente nuestra variedad no presenta esa cantidad, sino menos, porque somos una variedad no distinguidora, pero los grafemas son 27, entonces las unidades no son las mismas, entonces la respuesta es esa, no hay el mismo número de componentes en ambos sistemas. 3. Las unidades subrayadas en el enunciado, chiquillos, corrieron, porque la lluvia azotó la ciudad, se denominan dígrafos. Recordemos que un dígrafo es aquella unidad de la escritura conformada por dos letras, como es el caso del dígrafo che. Tiene dos letras, la letra C y la letra H. Esas dos letras representan a un único sonido, y en este caso el sonido es un sonido africado, palatal. Es el sonido cha. Es un solo sonido que es representado por dos letras. Y lo mismo ocurre con el dígrafo QU, que tiene dos letras, la letra Q y la letra U, que representan al mismo sonido, al sonido oclusivo velar sordo. Siempre que esté con algún sonido que sea una vocal anterior. Y lo mismo ocurre con la doble R, que representa a un solo sonido. El sonido es la vibrante múltiple. Recordemos que en nuestra lengua hay 5 dígrafos dentro de nuestra escritura, ¿no? 5 dígrafos. Y hay otras lenguas, el portugués tiene distintos dígrafos, hay otros dígrafos. Eso ya depende del sistema de escritura de las lenguas. Continuando con la pregunta 4, están las palabras tejas, juventud y general. Estas palabras evidencian que el fonema fricativo velar, que es el sonido ja, en este caso, es poligráfico. El mismo sonido, que es el sonido j de tejas, j de juventud y de general, ese mismo sonido es representado en la escritura con letras diferentes, con la X, con la J y con la letra G. Cuando un sonido es representado con distintas letras o grafías, se le llama, en este caso, poligráfico. Por eso la respuesta es la B. Ahora, ¿qué significa la A? Ser polifónico. Ser polifónico se refiere a cuando una letra
una letra, puede sonar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, la letra C. Esa letra C puede sonar en la palabra casa como un sonido oclusivo y también puede sonar en la palabra cine como un sonido fricativo. O sea, puede sonar como K o puede sonar como za o bueno, puede sonar como sa, depende de cómo pronunciamos cine. En ese caso decimos que la letra C es polifónica y este no es el caso, ¿no? Porque no hablamos de la letra X o de la letra J, sino hablamos del sonido ja que es representado con letras diferentes. Por eso se dice que es poligráfico. No decimos que es la respuesta C, no decimos que presenta fonos, porque no estamos viendo diferentes fonos de ja. Estamos viendo que siempre suena como ja, no que cambie y que tenga alófonos. Tampoco puede ser la D, que dice tiene alófonos. Varía en el tiempo, no estamos viendo que haya una variación, de que un sonido ha cambiado, un proceso de cambio, como si vimos de porta a puerta en latín. Eso no se ve en este caso, ¿no? Por eso es la B. Pregunta 5. Con respecto a la escritura, los mexicanos examinan manifestaciones de xenofobia en sus autoridades. Podemos ver, por ejemplo, en la palabra los mexicanos, vemos que en este caso la letra X, la letra, está representando al sonido fricativo velar en mexicanos. Además podemos ver que la letra C también está representando al sonido oclusivo velar. En examinan vemos que la misma letra X está representando ahora la secuencia de la oclusiva y de la fricativa, o sea, la secuencia KS, en examinan. Manifestaciones, en manifestaciones vemos que la letra C está representando ya no el sonido K como en mexicanos, sino que está representando al sonido, puede ser, si hablamos de la variedad peninsular, al sonido za, o si hablamos de nuestra variedad, al sonido sa. Luego en D no pasa nada, y en xenofobia vemos nuevamente la letra X, que está representando al sonido S. Ahora, en xenofobia representa el sonido sa, ¿no? Y bueno, los demás sonidos no hay ningún problema más, ¿no? Fobia, todos representan en sus y en autoridades, no hay problema. Entonces dice aquí, alternativa A, el fonema ja se escribe con 2 letras. Eso no se puede ver, ¿no? El sonido ja de mexicanos solo se está representando con una letra, que es la X. Y luego no aparece más ese sonido ja. En manifestaciones no hay ja, en xenofobia no hay ja y en autoridades no hay ja. No es la respuesta. En la B, hay 2 casos de grafemas polifónicos. Acá podemos ver que hay 2 grafemas polifónicos, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, que la letra X está representando a varios sonidos, por ejemplo, polifónico, varios sonidos, al sonido ja, al sonido sa y a la secuencia KS. Y además la letra C está representando al sonido K en mexicanos o al sonido za o sa, según la variedad lingüística de la que hablemos, en la palabra manifestaciones. Por eso esa es la respuesta. Ahora, si somos muy meticulosos, vamos a ver la alternativa C, dice, un fonema tiene representación poligráfica, o sea, un sonido se representa con 2 letras diferentes. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la palabra xenofobia, el sonido sa es representado con la letra X. Y en la palabra manifestaciones, el sonido sa, el mismo sonido, es representado con la letra S. Entonces sí vemos que tenga una representación, en este caso, con diferentes letras, ¿no? Acá también esta va a ser posible, ¿no? La X solo representa al grupo bifonemático. Eso no es cierto porque la X no solo está representando a 2 letras, sino está representando a las demás. Y la X representa exclusivamente a S, tampoco es cierto porque
va a representar también al sonido fricativo y la secuencia de KS. La respuesta, como hemos mencionado, va a ser la B, esa es la que va a aparecer en el solucionario, pero también va a ser posible la respuesta C. Así que voy a sugerir que consideremos estas dos para esta semana, ¿no? Es la aclaración que estamos haciendo en todo caso. Bien, continuamos ahora con la pregunta 7, ya que la 6 se duplicó. Dice aquí, el enunciado correctamente escrito aparece en la alternativa. Acá ya tenemos que escribir las mayúsculas de acuerdo a los signos de puntuación. Y dice, hace mucho frío en Puno, coma, y luego viene el marcador verdad. Este marcador sirve para ratificar, que el oyente me ratifique lo que estoy diciendo, ¿no? Hace mucho frío en Puno, ¿verdad? Este marcador suele ir entre signos de interrogación, como lo estamos viendo, y además precedido por una coma. Siempre que haya una coma, eso nos va a decir alto, tienes que escribirlo con minúsculas. La coma nos dice, tiene que haber minúsculas. El punto nos avisa que vaya en mayúsculas. Entonces aquí esta palabra verdad tiene error porque debió ir con minúsculas por la comita que está antes del signo de interrogación. En la B, eco, y luego viene el año en que nació, ¿no? Eco 1932, nació. Si bien hay un dato entre paréntesis, eso no es suficiente para que la siguiente palabra esté en mayúsculas. Solamente es un dato aclaratorio de su fecha de nacimiento, así que debemos hacer de cuenta que no está. Y diría, Eco nació, entonces ahí está la persona y el verbo. El verbo tiene que ir en minúsculas, no hay un punto o no hay una razón de cambiar la idea para que vaya con mayúsculas. Italia está bien, ¿no? Alessandria está bien. Y la siguiente, ¿y qué esperaban? Dinero, ¿qué? Acá vemos 3 preguntas, cada una de ellas empieza con mayúscula, porque no hay coma entre las preguntas. Y recordemos que el punto que tiene ya el signo de interrogación, como sabemos, un signo de cierre, tiene un puntito, ese puntito nos está diciendo, después de este punto tiene que ir mayúsculas. Entonces es correcta, la respuesta es la C por ello. En la D, nadie entiende, nadie es indispensable. Acá tenemos el uso de los puntos suspensivos y recuerden que estos signos admiten 2 posibilidades, o mayúsculas o minúsculas. Y además recordemos que va con mayúsculas si se cambia el sentido, si empieza una nueva idea. Pero aquí es nadie entiende, nadie es indispensable. En nadie y el nadie que se repite nos indica que se habla de la misma idea, ¿no? Entonces debe ir con minúsculas. El error aquí es escribirlo con mayúsculas. Y la última, a los jóvenes, los jóvenes no tiene por qué ir con mayúsculas, hay una coma antes, ¿no es cierto? Ahí está el error. Recordemos que cuando hay coma, automáticamente debe escribirse con minúsculas. Ahora, si hay punto, ya sea del signo de interrogación o el punto, vamos a escribir con mayúsculas. Luego tenemos la pregunta 8. El enunciado que exige inicial mayúscula después del signo de interrogación es, aquí tenemos, no nos conocíamos ya, inquirió. Esto es como una parte de una secuencia narrativa, de un texto narrativo, donde los personajes hablan, pero el narrador nos va contando esto, y el narrador va dejando sus huellas de su participación. Aquí el personaje dijo, no nos conocíamos ya, pero el narrador dijo, inquirió. Lo que dice el narrador debe ir escrito con minúsculas cuando hay estas rayas que tienen como principal función indicarnos la participación del narrador, separándola de la participación del personaje. Así que es correcto que vaya la minúscula. En B, es bastante difícil el tema, coma, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Es un marcador que significa no, ¿estás de acuerdo? ¿Me sigues? Y es correcto escribirlo así porque hay una coma antes. C, se asomó a la puerta. ¿Todo está bien?
Aquí hay dos ideas diferentes. Se asomó a la puerta y luego cambia la idea. Viene una pregunta. Hay un punto, entonces después de ese punto debemos escribir con mayúsculas. La alternativa C es la que requiere que haya mayúsculas. En la siguiente, ¿con quién se identifica? Termina la pregunta y luego viene una coma. Como en este caso, después de la pregunta y coma, debo seguir con minúsculas, ¿no? No os pregunto, esto está bien, ¿no? Que vaya con minúsculas. Y en la última, ¿qué desean, coma, qué anhelan, chicos? Estas preguntas de la alternativa E se parecen a las preguntas de las 7, donde en la C, en la alternativa C, había 3 preguntas, pero no había comas. Por eso era necesario escribir con mayúsculas. Pero en este caso vemos que entre cada pregunta se separa por medio de una coma. Por eso es correcto escribirla con minúsculas. No debe escribirse con mayúsculas. La respuesta en la 8, como hemos visto entonces, es la C. Ahora, en la pregunta 9, nuevamente esta pregunta, este ejercicio, se ha planteado con un texto para afianzar todo lo que tiene que ver con la teoría de la escritura a partir del 2010. Y dice así, en la página 457 de la RAE 2010, precisa que en algunas circunstancias el nombre común abandona su función clasificadora y asume la de identificar e individualizar bien porque se lexicaliza como nombre propio, bien porque en virtud de fenómenos como la antonomasia o la personificación pasa a designar un ente concreto. Bueno, acá nos está diciendo que un nombre común puede emplearse como nombre propio. Es decir, un nombre común podría ser río, pero puede identificar algo como pues un solo objeto, ¿no? Si nosotros aquí decimos en Lima y nos referimos al río Rímac, podemos llamarlo solamente el río y aludir solamente a él. Entonces, en ese caso, si es que fuese así, río se escribiría con mayúsculas. Es lo que pasa en España, ¿no? La gente dice la península. Entonces, ese sustantivo, si bien es común, pasa a usarse como propio, ya que asume una función individualizadora. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a marcar cuál es la que presenta uso correcto de acuerdo a las letras mayúsculas. Dice A, mi amiga Caridad es un ángel con los niños. Aquí hay dos errores, ¿no? Caridad debe escribirse con mayúsculas, es el nombre de la amiga, y ángel no alude a un nombre propio, sino alude a un uso cotidiano, figurado, acerca de la amiga. Entonces, aquí hay dos errores. En la B, la ciudad heroica, Tacna, reclama presupuesto. Recordemos que generalmente estos usos de nombres comunes como propios se refieren o se utilizan para ciudades. Por ejemplo, la palabra joya es una palabra que se escribiría con minúsculas, pero si nos referimos a la joya del Pacífico, aludiendo a Valparaíso, tendría que escribirse en altas, joya y obviamente también Pacífico. De esta misma manera, la ciudad heroica debe llevar mayúsculas porque es el apelativo que recibe Tacna, una de las ciudades de nuestro país. Por eso acá estamos viendo, ¿no?, cómo de repente ciertos sustantivos comunes pueden emplearse como con nombres propios. C. La Santa Sede autorizó el viaje del Papa Francisco. Nuevamente, Santa Sede es el apelativo del lugar, debe escribirse con mayúscula sede. Ahora recordemos que la palabra papa ya no se escribe con mayúsculas, se prefiere el uso con minúsculas, esté el nombre o no esté el nombre. En los dos casos, ahora debemos escribir con minúsculas la palabra papa. La D. ¿Sabes a qué ciudad se le llama la Reina del Plata? Bueno, esta es la respuesta correcta. Vemos aquí Reina del Plata se refiere a un lugar, es el apelativo de un lugar y ambas están escritas con mayúsculas. Además, la palabra del no lleva mayúsculas porque es un conector. La respuesta es la D. Y en la E, la señora Rosa debió llevar mayúsculas y su hermano Ángel viven en Río. ¿No? Entonces acá había un error, por eso la respuesta frente a todas las demás, la que es correcta,
es la D. Bien, ahora continuaremos con las preguntas 10 a la 13. En la 10 nos piden que señalemos el enunciado adecuado con respecto al uso de mayúsculas. A. Nos espera un nuevo mundo, estimados alumnos. Recordemos que Nuevo Mundo también es un apelativo para el continente americano, pero en este contexto, en esta situación específica, el profesor no está hablando de América, está hablando de una manera figurada. Y en los usos figurados, en los usos cotidianos, no debemos emplear esos, no se emplea con esos sentidos, ¿no? Por eso no se debe emplear las mayúsculas, no es correcto. En la B, desde la ciudad eterna es el apelativo, es correcto. Roma también es un nombre de un lugar, es correcto. Nos llegan noticias. La respuesta es la B. En la C, para Colón, el Nuevo Mundo, o sea, América, se presentaba misterioso. Nuevo Mundo debe llevar mayúsculas. Nuevo, faltó la mayúscula. En la D, cuando los sultanes llegaron a Turquía, la llamaron, vamos a cambiar aquí para que tenga un poquito de sentido. ¿Ya? La llamaron Sublime Puerta. Y Sublime Puerta es el apelativo de Turquía, entonces Puerta debió llevar mayúscula, porque es el nombre, ¿no? El apelativo completo. En la E, desea vida eterna a sus amigos y a sus compatriotas. Aquí vida eterna también es una expresión común, no hay necesidad de escribirla con mayúsculas, es una expresión común. La respuesta entonces en la 10 es la B. La siguiente pregunta, la 11, nos piden uso inadecuado, donde esté escrita de manera incorrecta. Dice la A. La señora Iris de la Puente expuso su ensayo. Bueno, Iris es correcto, es el nombre propio. El primer D que aparece es el nexo con el apellido del esposo. De la Puente es el apellido de su esposo. Ahora, recordemos que estos apellidos que tienen esta forma, de la Puente, de la Mata, de la Rosa, de la Cruz, son apellidos que tienen tres componentes, ¿no? Tienen el nombre, que sería Puente en este caso, tiene un artículo, que es la, y tiene la preposición de. En este tipo de apellidos, las reglas son, si no está el nombre propio de la persona que lleva el apellido siempre es un nombre de una familia, si no está el nombre de la persona, entonces el artículo, la preposición va a ir con mayúsculas y el artículo con minúsculas, el nombre siempre con mayúsculas. Esto es correcto porque no tenemos el nombre del esposo, entonces D se ha escrito con mayúsculas. Si tuviéramos el nombre del esposo, D pasaría a ser minúsculas, ¿no? Es correcto. Ahora recuerden que nos están pidiendo uso inadecuado o incorrecto. B. El oficio fue firmado por Luis Larroca Minaya. Acá también aparece apellido, ¿no? Luis no hay problema, es el nombre. Ahora, el apellido Larroca, recordemos que este es otro tipo de apellidos, donde aparece el nombre y aparece artículo, no aparece preposición. Cuando solo hay nombre y artículo, estos apellidos son invariables, siempre con mayúsculas. Siempre va con mayúsculas Larroca, ¿no es cierto? Y el siguiente apellido es Minaya, ¿no? Es correcto. La siguiente es la C, el ingeniero, ¿no? Recordemos que ingeniero lleva mayúsculas si es que está abreviado, como en este caso. Si no lo estuviera, si estuvieran todas sus letras, no tendría por qué llevar mayúsculas. Es lo mismo que doctor, licenciado, ¿no? O usted. De Paz. Este apellido de Paz, vemos que sigue la mayúscula porque no está el nombre del ingeniero. Resolvió las observaciones, correcto. La D, transitaba por la avenida. Recordemos que avenida es un nombre común, no tiene por qué llevar mayúsculas, es que está bien. Nicolás de Piérola. El error es aquí colocarle la mayúscula a D. No debe llevar porque es una preposición. Y la E, ella usa su nombre de casada, Rosa de la Roca.
Es correcto porque aquí el de se refiere al nexo con su esposo, ¿no? No es parte del apellido. El apellido del esposo es La Roca y recordemos que estos apellidos que solo tienen nombre y artículo son invariables, no van a cambiar si está o no está el nombre de la persona, ¿no? Es correcto. Entonces, en la pregunta 11, la oración que contiene un error de uso de mayúsculas es la D. En la pregunta 12 también tenemos que hallar la escritura correcta. Y dice así: A. Asistía al curso de corrientes pedagógicas. Entonces acá debemos recordar sobre los cursos. Los cursos van a llevar mayúsculas en todas sus letras. Obviamente las letras que sean nombres o adjetivos. Corrientes es el nombre y pedagógicas es el adjetivo. Pedagógicas debió llevar mayúsculas. En la B, ellos contaron la historia de sus trágicas vidas. Aquí la historia no tiene por qué llevar mayúsculas porque se usa de manera común. Es como mi propia historia, tu historia. No tiene una connotación de curso o de carrera, ¿no? Por eso debe escribirse en bajas. En la C, compró el diccionario de la lengua española. En este caso estamos hablando del nombre de una obra de alguna publicación, ¿no? De algún libro o manual. Recordemos que los nombres de las obras, libros o manuales llevan mayúscula solo en la primera palabra de todo su nombre. Acá el nombre es Diccionario de la Lengua Española y solo va a llevar mayúscula la primera palabra, que es diccionario. De la misma manera, si tenemos una obra como 100 años de soledad, también va a llevar mayúsculas solo la primera. Y así de este modo, las obras publicadas van a llevar mayúsculas solo en la primera de las palabras que constituyen el nombre. En cambio, en los cursos, como corrientes pedagógicas, van a llevar todas sus palabras, que sean adjetivos, que sean nombres, las mayúsculas. Por eso en la C la respuesta va a ser esa, ¿no? La C. Luego dice, D. Todos debemos leer la Constitución peruana. Recordemos que las leyes, cuando son nombres de las leyes, con sus nombres así de grandes como son muchas veces, llevan mayúsculas. Y también el lugar donde están guardadas todas las leyes, donde descansa toda nuestra legislación, que es la Constitución, la base de todas las leyes. Ese documento debe escribirse con mayúsculas. Pero el error es escribir peruana con mayúsculas porque es un gentilicio, ¿no? Recordamos que peruana no lleva mayúsculas. Perú sí, pero peruana no. Y en la E cursó sus estudios de maestría en Argentina. Argentina es correcto, es el nombre de un lugar, de un país, pero maestría es un uso común, es un sustantivo común, no tiene por qué llevar mayúsculas. Entonces, de esta manera concluimos que en la 12 la respuesta correcta es la C. Y por último, pregunta 13, acá tenemos que ubicar el enunciado carente de errores ortográficos. Y dice A. El Congreso de la República debe responder por las leyes. Congreso es correcto, se refiere a la institución, ¿no? Pero República también, ¿no? Se refiere al grupo de personas, ¿no? de un Estado, ¿no? Que tienen algún tipo de poder, debe escribirse con mayúsculas. En la B, dice la ministra de Educación, es ministra, como sabemos, va con minúsculas, igual que papa, igual que alcalde, igual que presidente, se escribe ahora siempre con minúsculas. Educación va con mayúsculas porque es la cartera que ella representa, es la institución que ella lidera, es correcto, educación con mayúsculas. Estudió la carrera de educación, recordemos que las carreras y los cursos van con mayúsculas. La 13, la respuesta es la B. En la C, un poder judicial debe ser imparcial en sus acciones. Recordemos que, bueno, es bastante el límite entre poder judicial con mayúsculas y minúsculas, es casi, no se nota muy bien, ¿no? Pero en este caso el poder judicial se está diciendo algo de él,
¿Qué se dice de él? Algo bastante general, algo que ya se sabe, ¿no? Que como poder debería ser imparcial en sus acciones. El uso que se le da es general, es como definitorio, ¿no? Se le está como definiendo. Más no se está hablando específicamente del poder y de lo que hace en nuestro país, ¿no? O lo que ha hecho, qué decisión ha hecho. En la C, el ministro de Economía, el error es ministro, porque recordemos que los cargos públicos, nuevamente lo digo, como papa, como presidente o alcalde o ministro, ahora, a partir de 2010, y ya han pasado bastantes años, se escriben con minúscula. Tengo que enfatizar en esto, porque yo sigo viendo páginas de internet donde todavía hay recomendaciones de escribir estas palabras con mayúsculas. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? A veces cuando tenemos el afán de buscar en internet y tenemos tanta información, podemos encontrar hasta información inadecuada, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. Recordemos que esta información cambió en 2010 a finales y entonces hay cambios. Ahora, si ustedes consideran el libro de la PRE también fue publicado, editado en el 2010, pero antes de que se den estos cambios, entonces hay que también entender ese cuidado, ¿no? No vayamos a pensar que todo lo que está en el libro son las normas vigentes, ha habido cambios, entonces hay que ser conscientes de ello. El ministro de Economía dice que no se aferra al cargo ministro con minúsculas. La Biblioteca Nacional, institución que se encarga de publicar los libros, debe escribirse con mayúscula, está ubicada en la avenida Javier Prado, avenida con minúsculas, es un nombre común. La respuesta en la 13, entonces, que carece de errores ortográficos, es la B. Bien, continuando, la pregunta 14, tenemos que nuevamente reconocer el enunciado adecuadamente escrito. A. El huracán Irma está afectando a Centroamérica. Es la respuesta correcta. Recordemos que los huracanes, bueno, casi siempre tienen nombre de mujer, ¿no? Y bueno, se escriben con mayúscula, como está aquí. Centroamérica es una de las áreas geopolíticas de América y se escribe con mayúscula, es correcto. En la B, el puente Rayitos del Sol, puente es un sustantivo común, no tiene por qué llevar mayúsculas. Rayitos de Sol es un nombre. Recordemos que hay objetos únicos como también el Titanic, como son buques, que son objetos únicos y llevan nombre, ¿no? En este caso, Rayitos de Sol es la denominación que tiene. El puerto del Callao, puerto debería ir con minúsculas porque no es la denominación o forma parte de ese nombre, ¿no? Simplemente puerto es el nombre común, es el objeto del que se está clasificando, el que se está nombrando. Investigó acerca de la formación de los tsunamis también nombre común. El pongo de Mainique, también nombre común igual que puerto. La 14, la respuesta correcta es la A. En la 15 debemos escribir las formas apropiadas de las siguientes expresiones, pero yo voy a encerrar con un círculo las que deberían escribirse con mayúsculas. No voy a reescribir todo, pero sí voy a indicar cuáles deberían ser, ¿ya? Conoce el Cabo de Hornos. Bueno, entonces acá conoce debe escribirse con mayúsculas, la voy a encerrar en un círculo porque empieza el enunciado, porque empieza una idea. Recordemos que después, al final de una idea, siempre va punto, así que eso sí voy a escribirlo ahí. Ahora, Cabo de Hornos, está hablándose de un cabo. Cabo es el nombre común, el genérico, el objeto del que estamos hablando, así que se va a quedar así como está con minúsculas. Y hornos es más bien lo que identifica ese cabo, ¿no? Es la palabra clave que nos ayuda a identificarlo. Esa va a ir con mayúsculas, ¿ya? Entonces así la vamos a escribir. Yo voy a pasarme a la siguiente, no voy a escribir porque el espacio es muy pequeño, pero ya se sabe que eso debe responderse de esa forma. B. Dirige el Ministerio de Justicia, punto, y empezamos con mayúsculas, ¿no es cierto? Ahora, Ministerio de Justicia. Acá no habla de ministro, habla de ministerio como institución. Así que ministerio con mayúsculas y justicia con mayúsculas. Es la institución. Así como hemos visto Biblioteca Nacional, como hemos ya estado viendo en las anteriores preguntas. C.
El Papa Francisco, él con mayúsculas, porque empieza la oración. Papa, recordemos que ya no va con mayúsculas, Francisco sí, es el nombre. Saludó al presidente, presidente ya no va. De la República, República sí. De Colombia, ¿no? La República de Colombia, con mayúsculas. Y además terminamos en punto. D. En la sierra del Perú se cultiva la quinoa y la oca. Empieza en este caso el enunciado, Perú con mayúsculas por ser el nombre del lugar y oca. En la siguiente se congregaron, está empezando el enunciado, las madres de la Plaza de Mayo. Recordemos que en Argentina hay una organización que se llama Madres de la Plaza de Mayo, y como organización debe escribirse entonces con mayúscula, Madres, Plaza y Mayo, por ser el nombre de la organización, para reclamar por sus deudos. F, leía la vida de los esquimales, leía con mayúscula. La vida de los esquimales es una expresión común que viven en el Polo Norte. Recordemos que Polo Norte se escribe con minúsculas, salvo si es que hablamos del Polo Norte como un lugar geográfico en el cual hay una flora y fauna específica, ¿no? Pero esos usos son bastante escasos. Cuando pues yo me refiero al Polo Norte como si me imaginase una parte del mundo dividida en el Polo Norte y Polo Sur, vamos a escribirlo con minúsculas, igual que en hemisferio norte, hemisferio sur, o las líneas imaginarias como la línea de Ecuador. Acá escribimos un punto. La siguiente, la Achiqué es un personaje, la con mayúscula porque empieza el texto, Achiqué porque es el nombre de un personaje de muchos cuentos andinos, ya, si no me equivoco hay un punto ahí. La siguiente es H, la familia Borjas, la empieza el texto, Borjas es el nombre de la familia, que es el apellido, posee varias propiedades en el Callejón de Huaylas, y en este caso, Callejón de Huaylas, recordemos que es la denominación, pero callejón es de qué se está hablando, ¿no? Es en este caso el genérico, y Huaylas es la denominación. Y bueno, termina en punto, no sé si está, pero por si acaso lo pongo. Y destruyeron la estatua de Ernesto Che Guevara, destruyeron, empieza el texto, Ernesto es el nombre, ¿no es cierto? Guevara es el apellido, y Che simplemente es una forma de conocerlo, pero no forma parte de ese nombre, ¿no? En todo caso lo escribimos con comillas para llamar la atención de esa palabra Che. Y terminamos en punto. Bueno, continuando con la pregunta 16, tenemos que ver la opción que tiene escritura correcta. Y en este caso, dice, los comuneros se orientaban con la luz de la luna. Aquí la luna tiene un sentido coloquial, no un sentido astronómico, un sentido de repente que tiene que ver con nuestra percepción, que la luna nos alumbra y yo lo percibo así. Allí vamos a escribirlo con minúsculas. Muchos han leído Lázaro de Manuel Escorza, es correcta. El buque Pachitea, también Pachitea se escribe con mayúsculas por ser un nombre único, salpó Puerto de Chalaco, y Puerto Chalaco no es una denominación, sino más bien un uso común. Entonces aquí vamos a considerar la respuesta B y la respuesta C, aunque sabemos que se ha considerado dentro de las preguntas, dentro del solucionario solo la C. En la D, el hemisferio norte evidencia cambios climáticos, en este caso hemisferio norte se refiere a cómo yo me imagino dividido el mundo de manera general, pero no es específicamente un lugar que se use así como un lugar específico, ¿no? Los signos del zodiaco va con mayúsculas, se escriben con mayúsculas, ¿no? Bueno, esa es la observación en la 16, como les mencionaba, hay dos preguntas donde tenemos que considerar estas dos posibilidades para que luego nos anticipemos a cualquier pregunta de ustedes. 17. En el enunciado ellos estudian los efectos que dejó el cometa Halley y la corriente de Humboldt, las palabras que requieren inicial, bueno, acá Humboldt ya está, pero vamos a hacer de cuenta que no esté, ¿ya? Las dos que la necesitan son Halley y Humboldt, la respuesta va a ser D. Recordemos que son nombres de cometas que bueno, se les denomina de esa manera individualizada, ¿no? 18.
Con respecto a la escritura correcta, dice fotografió a los tigres de Bengala. Bengala es el lugar, debe escribirse con mayúsculas. La Iglesia Católica condena la violencia, esa es la respuesta correcta. El oso pardo es el nombre común, cotidiano, que se le da al animal, está en peligro de extinción. Compró un gato persa, con minúsculas, y la Iglesia debería rechazar, Iglesia como colectividad debe escribirse con mayúsculas, ¿no? Por eso la respuesta en la 18 es la B. Continuando en la pregunta 19, tenemos que hallar también el uso correcto. Muchos sufren de Parkinson en la actualidad. En este caso se alude a la enfermedad del Parkinson de manera general, como una enfermedad, no se alude de repente como un apellido, ¿no? Sino de manera general. En la B, otros se alejan de sus familiares por el Alzheimer y bueno, acá también se refiere como de manera general a una enfermedad. En la C, la Chenopodium quinoa tiene valor proteínico. En este caso es un nombre científico que tiene dos elementos, ¿no? La palabra, la primera de ellas va en mayúsculas, la segunda en bajas o minúsculas y es correcto. La respuesta es la C. Hicieron un estudio sobre el síndrome de Down, Down va con mayúsculas, el nombre del científico, y el pastor alemán es el nombre común que tiene el perro, entonces debe ir con minúsculas. 19C entonces. 20. La Revolución Francesa, revolución va con mayúsculas en el sentido de que es un hecho que no ocurre casi siempre, que ocurre pocas veces, y por la importancia que tiene a nivel mundial, va con mayúsculas, pero francesa es un gentilicio, debería ir en minúsculas. La edad de bronce precede a la edad de hierro, es correcto, las edades van escritas con mayúsculas como están aquí. En la C, según Mariátegui, tristeza pertenece a su edad de piedra, aquí edad de piedra ya no es una edad un tiempo, una edad de la historia de la humanidad, sino más bien es un sentido figurado, ¿no? No debe escribirse con mayúsculas. En la D, el imperio incaico el gentilicio no va con mayúsculas, se expandió hasta la actual Argentina. Y en la E, el imperio romano, imperio con mayúsculas, recordemos que las palabras imperio, revolución, constitución, zodiaco, van siempre con mayúsculas, ¿no? Entonces la respuesta en la 20 es la B. 21. En la 21 vi una foto de la nave espacial Soyuz, con mayúsculas, es un objeto único. En la B hay quienes afirman que puede desencadenarse la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Como hecho histórico, con mayúsculas. Durante la reconquista con mayúsculas, se recuperó territorios invadidos por los árabes, viajaron a disfrutar la Semana Santa en Ayacucho, esa es la respuesta. Y la Guerra Fría con mayúsculas significó mucho a varios países europeos, y europeos debe ir con minúsculas. Bien, en la pregunta 22 viene el texto que dice: los símbolos son abreviaciones de carácter científico-técnico que se escriben sin punto, a diferencia de las abreviaturas en general. Los símbolos de los puntos cardinales y de los puntos del horizonte se escriben con mayúscula, no así los símbolos de las unidades de medida, salvo los que tienen su origen en nombres propios, Kelvin, Newton, los cuales se escriben con minúscula. En cambio, símbolos de los prefijos para crear múltiplos se escriben con mayúscula y los que crean submúltiplos se escriben con minúscula. Escribe las formas apropiadas de los siguientes enunciados. La brújula apuntaba al norte. Entre paréntesis, N, que es el símbolo de norte, y en este caso norte, esta N debe ir con mayúsculas. Mientras el oxígeno, O con mayúsculas, el símbolo escaseaba. Compró un terreno de 10 hectáreas, ¿no? Y en este caso hectáreas es correcto escribirlo así, ¿no? Con minúsculas. Consumió 15 kilovatios en esa semana, ¿no? Y kilovatios vamos a escribirlo kilo con minúsculas y vatio con mayúsculas en el símbolo. Bien, en la pregunta 23 dice: escriba las formas apropiadas de los siguientes enunciados. A. La revista Letras con mayúsculas, porque es el nombre de la revista, busca mantener su prestancia académica. B. Los sacerdotes de la Compañía de Jesús es el nombre de la congregación, va con mayúsculas, Compañía de Jesús, llegaron a Quillabamba es el topónimo, va con mayúsculas. C. El Poder Ejecutivo
busca congraciarse con el Poder Legislativo. En este caso, el Poder Ejecutivo, la información que nos dan de estos poderes es específica, es una información nueva y por lo tanto ya no se está usando de manera general o definitoria, por ello va con mayúsculas. D. Investigarán el gobierno de Toledo y García. En este caso, Toledo va con mayúsculas. Igual que en la D, gobierno, se está empleando como lo referido a la acción de gobernar, ¿no? Pero no se está empleando con otro sentido, por eso va en minúsculas, se queda así como está. En la E, deberías leer el amor en los tiempos de cólera, acá faltó los, ¿no? Recordemos que en las obras solamente la primera va con mayúsculas y tú, usted, ¿no? Que va con mayúsculas, es una sola palabra. Los merengues participarán en la Copa Libertadores de América. Bueno, merengues es simplemente un uso cotidiano, no, de manera general no está especificando una persona, va con minúsculas, y Copa Libertadores de América, por ser el nombre del torneo, va con mayúsculas. En las últimas dos preguntas es ya para ver el uso estándar, ya no mayúsculas. Recordemos que siempre vienen estas preguntas en los exámenes. Vamos a ver aquí en la 24 el uso de las palabras juntas y separadas. Dice aquí, escriba las formas mencionadas en los enunciados. Sin razón alguna cambió las normas. Aquí es sin razón, o sea, carente de razón, sin motivo. Buscaba la sin razón para castigarlos, ¿no? Acá es buscaba, entonces, la excusa para castigarlos, se va a escribir junto. En el siguiente caso, no reclames sin razón, no reclames sin motivos. Aquí vamos a escribirlo separado. Rechazó la sin razón, bueno, ya sabemos que la sin razón cuando lleva un artículo se va a escribir junto. Ya es una pista que nos dan para escribir junto. Y ella sin razón destruyó los documentos, estaba explicando que sin motivos destruyó los documentos. Y por último, en la 25 tenemos que sustituir el verbo decir por otro más preciso. Por ejemplo, dijo una poesía, aquí en vez de dijo, declamó, ¿no? Declamó una poesía o recitó una poesía. Dirá un discurso por su aniversario, pronunciará un discurso. En la siguiente, ha dicho una leyenda, acá podría ser ha contado o ha narrado una leyenda. Siempre decía palabras soeces, aquí es siempre profería palabras soeces. Y en la última es al verlo dijo o al verlo exclamó, lo veo y no lo creo. Bien, como acabamos de ver, el verbo decir, el verbo poner, el verbo hacer, estos verbos son verbos bastante generales usados de manera coloquial en nuestro día a día, pero ahora en la nueva escritura en la que estamos insertándolos, que es la académica, tenemos que usar otros verbos y procurar practicar y escribir con ellos para estar atentos a los exámenes que vienen. Bien, jóvenes, hemos terminado la explicación de la semana 5, ha sido una semana con ejercicios interesantes, muy variados, pero ya saben, hay que estar actualizados en estos temas, practiquen de acuerdo a los libros que ustedes vean, pero verifiquen que las fuentes sean las más adecuadas. Eso ha sido todo por esta semana, ya nos vemos la siguiente, gracias.